Dios le bendiga, amados hermanos, que Dios le guarde, que el Señor les bendiga con paz, con amor, con salud, en el nombre de Jesús. Señor le permita entender su palabra para que así pongamos por obra, por práctica, su palabra en el nombre de Jesús. En esta mañana el Señor nos guarde a todos y nos permita entender cada una de las palabras que están aquí escritas, porque para nuestro bien han sido escritas estas palabras, han sido escritas para cada uno de nosotros. Vamos a leer la palabra en el libro de Mateo verso 1, capítulo 13, verso 1, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaban en la playa, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aquí está hablando una parábola. Jesús le está hablando a sus discípulos a través de una parábola. En aquellos tiempos Jesús era muy usada la parábola por Jesús, porque Jesús le hablaba a sus discípulos y le hablaba a todos a través de parábola. Y dice la palabra del Señor que aquí le está explicando de un sembrador. Le está hablando de que un sembrador salió a sembrar o a regar la semilla, y parte de estas semillas cayeron en malas tierras, o sea, en algunos lugares no dieron frutos. Dice, porque las primeras que cayeron en piedras, cayeron y no crecieron, porque su raíz se secó cuando salió el sol, porque no tenía tierra, no tenía profundidad. Y parte cayó entre espinos. La primera fue la que cayó en el camino, y dice que vinieron las aves del cielo y se la comieron. Y la segunda fue la que cayeron en piedras, y la tercera fue la que cayeron entre los espinos, y cuando los espinos crecieron la ahogaron y no pudieron crecer. Pero otra cayó en buena tierra, dice que dio fruto a 60, a 30 por uno. Amado hermano, aquí no está hablando no solamente la parábola de un sembrador normal que sale a regar la semilla, que sale a sembrar. No está hablando directamente de esta persona. Aquí no está hablando de las personas que día a día salen a sembrar la palabra de Dios en los corazones de las personas. Y esto que se refiere, donde cayeron la semilla, está hablando donde cayeron en los corazones de las personas. En algunos corazones dice que cayó y vinieron las aves y la comieron. Amado hermano, pero esto nos habla a nosotros de que cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, tenemos que atesorarla, tenemos que entenderla, tenemos que practicarla. Dice que este sembrador salió, y fíjense que hay diferentes corazones. Hay personas que reciben la palabra de Dios con gozo. Hay personas que reciben la palabra de Dios, que usted dice, bueno, aquí va a haber fruto. Esta persona va a amar al Señor, esta persona va a orar, esta persona va a buscar al Señor, va a leer su palabra, se va a dedicar a servir al Señor. Pero dice la palabra que cuando llegan las aflicciones y le llegan las turbaciones, esta persona entonces se aparta de Dios. Tenemos que tener cuidado de cuando recibimos la palabra del Señor, que
que se quede con cada uno de nosotros en nuestros corazones para que germine y dé fruto. Y no solo dé un fruto, sino que dé a 60, dé a mucho, a 60, 30, que dé mucho. Amado hermano, porque la palabra del Señor ha sido sembrada, implantada en nuestros corazones. Es para que nosotros nos fructifiquemos, es para que nosotros crezcamos, nos aumentemos. Amado hermano, la palabra del Señor no solo viene a nuestra vida porque viene y ya, viene a hacer algo, viene a hacer un cambio, viene a traer un crecimiento a nuestras vidas. La palabra del Señor, cuando nosotros la escuchamos y la obedecemos, hacen cosas grandes en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra familia, en nuestro hogar. La palabra de Dios son maravillosas. La palabra de Dios cambian, transforman. La palabra de Dios, aquel que la escucha detenidamente y con amor y paz, hacen cosas terribles, hacen sanidades, hacen obras, hacen cosas grandes. Porque ¿qué es la Biblia? Son palabras de Dios, palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es vida para aquellos que la leen, que la escudriñan y que le prestan atención. Amado hermano, cuando nosotros leemos una palabra, es bueno que la meditemos. Porque dice el Salmo 1 que aquel que medite en la palabra de Dios de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo y su hoja nunca cae. No caeremos cuando meditamos en la palabra del Señor. El que agarra la palabra del Señor y la escucha y no la deja salir de su corazón, sino que la piensa, la medita, aun cuando nos acostamos en nuestra cama, estamos meditando qué es lo que quiere decir, que aquel que medite en la palabra de Dios de día y de noche será fructificado. ¿Qué quiere decir esto? Yo seré fructífera cuando yo medite en la palabra del Señor. Yo voy a crecer cuando yo empiece a leer la palabra del Señor y a meditar en ella. Voy a recibir de parte de Dios cosas grandes porque son promesas. Estas promesas son para cada uno de nosotros y nosotros no le servimos a cualquier Dios. Nosotros no le servimos a un Dios que está ahí pegado, que no habla, que no ve, que no responde. Nosotros servimos a un Dios vivo, el cual yo te invito que haga la prueba y le busque. Te invito que haga la prueba de buscar a Dios, porque nuestro Dios responde, nuestro Dios mira, nuestro Dios escucha. Gloria al Señor. Cuando tú vienes ante Dios a orarle a Dios, Dios te oye. Dios no es un Dios de madera ni de yeso. Dios es un Dios vivo, un Dios real que está en el cielo y está en todos lados porque Él es grande y omnipresente. Él puede estar en todos lados en el mismo tiempo porque Él es grande. Nadie se iguala a Dios. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor y la meditamos, hay algunos animalitos que comen y rumean de noche. O sea, suben la comida y rumean. ¿Sabe lo que quiere Dios? Que nosotros meditemos en esta palabra, que la rumiemos, que cuando nos dicen una palabra de Dios la meditemos, porque esto es para crecimiento nuestro, esto es para expansión nuestra, esto es para crecimiento nuestro. No vendrá la palabra de Dios a nuestras vidas para causarnos daño. Al contrario, va a fortalecer nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, nuestra salud, nuestra vida, nuestra situación. La palabra de Dios viene a fortalecernos. La palabra del Señor, cuando nosotros la leemos, hacen cosas que nosotros ni sabemos, ni la pensamos. Nos dan sabiduría. La palabra de Dios nos llena de sabiduría. O sea que cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios, no dejemos de prestarle atención. Cuando alguien te habla de la palabra de Dios, es porque quiere tu crecimiento. Cuando alguien te dice que la palabra del Señor te va a ayudar a bien, es porque quiere que tú crezcas, que tú te expanda, que tu vida sea diferente, porque el mundo no nos va a dar lo que Dios nos da. El mundo no nos va a brindar a nosotros lo que nos brinda Dios. Dios nos brinda a nosotros salvación, gozo, nos brinda paz, nos brinda sanidad. El Señor nos brinda vida eterna y el mundo no puede darnos esto.
Yo no puedo complacer al mundo, tengo que complacer a Dios, porque Dios fue quien me creó, Dios me hizo, Dios me formó con sus manos, a su imagen y a su semejanza. Dios me mandó a esta tierra a adorarle y a servirle en todo tiempo. Tengo que obedecer a Dios, tengo que servir y seguir a Dios, amado hermano. No nos dejemos confundir con cosas que no son Dios, con cosas que estamos cansados de ir ante ese cuadro, ante esa imagen. Estamos cansados de ir y de pedir y pedir y pedir y nunca vemos un crecimiento en nosotros. Nunca vemos un refrigerio en nuestra vida. Vamos a abrir nuestros ojos. La palabra de Dios está hablando de aquel que la recibe y la recibe con gozo y la entiende. Será el que va a dar fruto a 60, a 30 por uno, amado hermano. Vamos a prestar atención a la palabra del Señor, vamos a empezar a hacer la palabra de Dios, a escucharla, para que nosotros también demos fruto a 100 por uno, a 100 por uno. Pero es escuchando la palabra del Señor, meditando en ella de día y de noche. Aun cuando nos acostemos, no pensemos en el vecino, en la vecina, en la comida de mañana. No, cuando nosotros nos acostemos, empecemos a meditar la palabra. Vamos a meditar la palabra. ¿Qué me dijo la palabra hoy? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Que cambie, que transforme mi vida. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Vamos a meditar en la palabra del Señor. Aun cuando nos levantamos, hermana, que yo no tengo tiempo con ese trabajo, mire, la mente es algo que nadie puede entrar ahí a su mente, nadie, ni el enemigo ni nadie puede entrar. O sea que usted puede dentro del trabajo dejar de hablar con el amigo, con el que le queda al lado y empezar en el trabajo a meditar en Dios. No, que mi trabajo es quizás de hablar o tengo que hablar con las personas, pero se puede sacar un momentito para nosotros meditar en la palabra del Señor, pensar en la palabra del Señor. Porque esto quiere Dios que nosotros entendamos, que si Él ha dejado su palabra, no es porque la dejó y ya, es para hacer un cambio en nosotros, es para salvación, es para vida eterna, es para ayuda, es para fortificar nuestra vida. Que cada uno de nosotros pueda fortalecerse en su palabra, para gloria y honra de su nombre. Dios te bendiga en esta mañana, que Dios te guarde y Dios te permita entender su palabra y sobre todo ponerla por práctica. Amén.